Que el Señor le bendiga. Puede tomar su asiento por un momento. Damos gracias al Señor por este día hermoso de estar en la casa del Señor. Vamos a ir de inmediato con el mensaje que tenemos para hoy, que se encuentra en Hechos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 1. Así como está sentadito, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pero Pedro, Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a leer hasta ahí por ahora. Vamos a tratar el tema hoy que lleva por título: ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Vamos a poner un poquito en contexto el pasaje que acabamos de leer, porque hacemos referencia a sucesos que se dan después de que Jesucristo hubiese resucitado, después que Jesucristo hubiese ascendido a los cielos, después que en Hechos capítulo 2 fue derramado el Espíritu Santo sobre todos esos 120 que estaban ahí reunidos en el aposento alto y que fueron llenos del Espíritu Santo. Tanto es así que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y los que estaban ahí dijeron: ¿cómo estos que son medos, que son persas, que son aquellos judíos que tenían un origen extranjero, podían estar hablando en otras lenguas? Entonces ellos comenzaron a cuestionar si estos nacieron aquí, hay algunos que nacieron en Galilea y están hablando medo, están hablando persa, están hablando otros idiomas. Fue un milagro extraordinario, porque cada uno de ellos en diferentes idiomas anunciaba que Jesucristo había resucitado, anunciaba que Jesucristo había comenzado a derramar de su presencia, ya no de manera exclusiva sobre reyes, profetas y sacerdotes, sino que para todo hombre y para toda mujer que reconociera a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces estaban comenzando a vivir un nuevo tiempo, una nueva etapa, ya ni siquiera del pueblo de Dios como el pueblo judío, sino como ahora el pueblo de Dios, la iglesia. Esta iglesia que estaba siendo dirigida por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y aquí nos encontramos prácticamente con el primer milagro que nos relata el libro de Hechos, luego de ser derramado ese Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Entonces ellos se dirigen, aquí dice la Escritura, en el templo La Hermosa. Los judíos tienen un solo templo, o tenían un solo templo, porque hoy está derribado, hoy está destruido. Pero tenía diferentes pórticos, y cada uno de esos pórticos tenía un nombre distinto. Y precisamente en ese pórtico llamado La Hermosa es donde se sentaba a afueras un cojo de nacimiento. Como lo dice la expresión griega, hace referencia a un tullido. Un tullido, aquella persona que tiene todas sus extremidades, pero que no afirma sus pies, que no es capaz de ponerse en pie y salir adelante. Si nosotros nos enfocamos primero en este personaje, nos vamos a dar cuenta que es el reflejo de muchas personas de la sociedad en la cual vivimos hoy. Personas que están quizás a la entrada de un lugar que lleva por nombre La Hermosa, pero que no están viviendo un estado de bendición, que no están viviendo un estado de felicidad, porque estaba en un estado, no solamente estaba enfermo, sino que además estaba en la necesidad de pedir limosnas, de mendigar. Y lamentablemente hoy, en medio de nuestros tiempos, vemos que hay muchas personas que, teniendo un Dios poderoso, porque él estaba sentado a la entrada del templo La Hermosa, se llamaba La Hermosa, y además por ser un templo, la presencia misma de Dios estaba ahí.
hoy hay mucha gente que tiene tremendas necesidades. Hay mucha gente quizás que no mendiga para comer, pero sí gente que está mendigando de protección, de cuidado, de oración, de esperanza. Porque hay mucha gente hoy que está desesperanzada, que a lo mejor tiene problemas económicos, otros tienen problemas de salud, otros tienen sus matrimonios en crisis, otros tienen su familia, sus hijos perdidos en la droga. Hay mucha gente a las afueras de nuestros templos mendigando por una palabra que usted y yo podemos darle, que es la palabra de Jesucristo, que es el mensaje de salvación que tanta gente necesita. Lamentablemente, este cojo, este tullido estaba ahí a la puerta del templo La Hermosa. Y me encanta la gráfica que hace el apóstol Lucas, quien escribe el libro de Hechos, porque nos muestra algo interesante respecto de las miradas. Muchas veces cuando nosotros leemos el texto hay cosas que nos perdemos, que nos tratamos de imaginar, pero aquí el escritor maravillosamente lo grafica. Porque dice que estaba este hombre al cual lo llevaban porque ni siquiera se podía mover por sus propios medios. Entonces lo llevaban al templo La Hermosa para pedir limosnas. Y cuando él estaba ahí y se le acerca a Pedro y Juan, probablemente él habrá dicho otra persona más, digámoslo coloquialmente, otro cliente más como cualquiera. Entonces él estiró la mano y al entender el versículo, nosotros vemos de que él tiene que haber estado mirada al suelo y extendía su mano y pedía las limosnas. Probablemente la indignidad de su estado, probablemente la vergüenza de pedir limosna, probablemente la desesperanza le hacía mirar hacia el suelo, hacia tierra. Por eso Pedro y Juan, cuando llegan al lado de él, le dice: míranos. Porque sin duda estaba mirando a tierra. Así hay mucha gente hoy en medio de nuestra sociedad que está mirando hacia la tierra, que ya no tiene esperanza, que ya no encuentra una respuesta, que ha probado con médicos, gente que ha probado con abogados, gente que ha probado con especialistas, gente que ha probado con incluso algunas prácticas ocultas, con tarot, con hechicería, con brujería, con tantas cosas para encontrar la esperanza en su vida. Pero aún siguen mirando hacia el suelo. Este es el personaje que nosotros encontramos aquí. Un personaje que puede graficar a tantas personas en medio nuestro, en medio de nuestra sociedad, que están necesitados en nuestros tiempos. Pero ahora permítanme no enfocarnos por un momento en esta persona que tenía la necesidad, sino que enfoquémonos en Pedro y Juan. En Pedro y Juan, que seguían yendo cada día al templo para orar. El texto nos dice que iban a la hora novena, la hora de la oración, la hora de la mañana temprana, para ir a orar al templo. Y es en ese momento cuando se encuentran con este cojo, con este tullido. Pedro y Juan son los que se encuentran con él y los que en definitiva el Señor usa para entregarle la sanidad a ese hombre. ¿Cuántos le gustaría ser Pedro? ¿Cuánto le gustaría ser Juan y decirle al necesitado: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? Por eso que este mensaje se llama ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Porque siempre tenemos algo para dar. Y los que estamos aquí hoy reunidos tenemos algo extraordinario. Pensemos en Pedro, pensemos en Juan. Vamos primero con Pedro. Si nosotros pensamos en Pedro, Pedro es una persona que representa la fe. Porque Pedro es un tipo, no es letrado, es un tipo que era un hombre rústico, rudo, tosco, que era un pescador de la época. Por ahí algunos dicen: no, si era súper pobre Pedro, un pobre pescador. No era tan pobre porque tenía barca, tenía su pyme, tenía su emprendimiento. Entonces era un hombre, yo me imagino a un hombre comerciante de La Vega, un pescador. No conozco muchos pescadores, pero sí conozco gente de La Vega, gente de la feria, que se levanta temprano, que madruga, que fuerza. ¿Cuántos hay aquí de las ferias? Dígame amén. Si habemos algunos aquí, gente de fuerza.
que se levanta temprano para llevar el sustento a su casa. No era una persona de la alta alcurnia, era una persona rústica. Porque el Señor, entre paréntesis, dentro de los discípulos tenía de todo. Tenía de todo. Y eso nos muestra de que Dios nos llama a todos. Y Dios nos llama tal y como somos, con nuestras características, con nuestras virtudes, con nuestra historia, con nuestra procedencia. No sé si usted lo sabía, pero dentro del grupo de los 12 teníamos los dos extremos de la política de la época. Porque por una parte teníamos a Mateo, que trabajaba para el imperio, era el cobrador de los impuestos. Pero por otra parte teníamos a un Judas, no el Judas Iscariote, sino que al Judas al cual llamaban celote. Y los celotes eran una secta extrema, violentista y política de la época. Eran aquellos que incluso no solamente se oponían al gobierno romano, al imperio romano, desde la fe o desde el disgusto de cualquiera, sino que eran personas que llegaban incluso a la violencia para poder obtener la liberación del pueblo de Israel del imperio romano. Yo no sé cómo era, digamos, utilicemos una expresión futbolística, no sé cómo era ese camarín. Porque habían de las dos posiciones extremas. Yo creo que ahí el Señor daba parábolas, daba enseñanzas y cuando se empezaba a hablar de política, yo creo que Él ahí decía, hijitos, ámense los unos a los otros. Porque estaban los dos extremos. Y es así como el Señor trabaja en todos los tiempos. Porque los discípulos que el Señor llama, tanto en esa época como hoy, pueden ser de distintos pensamientos, de distintos colores, de distintos estatus sociales, económicos, etc. Porque Dios quiere llamar a todos, por como lo dice su palabra, para que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Señor murió en la cruz del Calvario por todos. Ese es nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a Pedro, que este era un hombre más bien rústico, Pedro representa la fe. Pedro es el que al Señor Jesucristo le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías. Pedro es el que cuando había una tempestad, el Señor Jesucristo apareció caminando sobre el agua y todos estaban los discípulos atemorizados en la barca. Y Pedro es el que dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando hacia ti. Y Pedro caminó sobre el agua. Se hundió después, sí, claro, le falló la fe, pero no hay ningún otro discípulo, no hay nadie en la historia que nos muestre la Escritura que haya caminado sobre el agua. Pedro es fe. Pedro puede ser rústico. Pedro puede no ser un tipo muy letrado, pero es un tipo que le cree a Dios a pie juntos. ¿Qué es lo que necesita la gente que está con desesperanza en nuestra sociedad? ¿Qué es el mensaje que necesita? Es hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos van a ser como Pedro? Hombres y mujeres de fe, que creen en Dios, que creen que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar, que Dios puede cambiar la historia de una familia, como muchas de las historias que ha cambiado aquí. Porque el Señor en esta comuna ha cambiado muchas historias. En este país ha cambiado muchas historias cuyo destino era la perdición, la droga, la muerte. Pero sin embargo, el Señor ha entrado y ha cambiado la historia de tantas personas, porque el Señor, eso es lo que quiere hacer con la vida del hombre y de la mujer. Pero usted y yo no nos debemos quedar así cómodos, porque el Señor nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor nos ha guardado nuestra familia, ha guardado cada día hay el sustento en nuestro hogar, tenemos un techo, podemos dormir tranquilos en la noche. Bueno, más de alguno a lo mejor habrá dormido intranquilo porque han habido muchos ahí complicados de salud. Pero hay padres muy cerca nuestro que por las noches no duermen, sabiendo que sus hijos están deambulando en busca de droga, en busca de poder robar algo, de poder hurtar algo para poder comprar la droga que su cuerpo les pide. Pero nosotros que estamos bendecidos, no podemos decir, siempre digo esta frase, ya casi que se la quité a Arturo Vidal, no podemos decir como Arturo Vidal, yo estoy bien, mi familia está bien y lo demás no es mi culpa.
tenemos una responsabilidad con esta sociedad. Y usted y yo debemos ser los hombres y las mujeres de fe que llevemos el mensaje de Cristo a aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Pedro es fe. Pero Juan es el más jovencito de los discípulos. Juan es a quien se le llama el discípulo amado. Juan es el que se acostaba en el pecho del maestro. Era el más regalón de todos los discípulos. Era, como dijo alguien por ahí, un tonel de miel. Era dulce ese muchacho. Siempre que no se enojara, porque también en una ocasión junto a su hermano Jacobo dijo: Señor, roguemos para que descienda fuego sobre estos. También tenía sus malos días. Pero en realidad, si lo vemos en términos generales, Juan era un hombre de estar con el Señor, de estar en la presencia del Señor. Juan es adoración. Juan es adoración. Y esta sociedad necesita encontrarse con la presencia de Dios. Necesita encontrarse con la presencia de Dios. Nosotros tenemos un privilegio extraordinario. Llegamos a la casa del Señor, cantamos, honramos su nombre, y en medio de eso el Señor toca nuestra vida, nos fortalece, porque enfrentamos circunstancias y dificultades como todos. Pero ¿qué es lo que nos hace tener esperanza? ¿Qué es lo que nos hace tener fortaleza en medio del tiempo de la dificultad? Es que Dios está con nosotros. Por eso es que cada vez que venimos a la casa del Señor, recargamos nuestras baterías espirituales. Nos recargamos de su presencia. Y es así como enfrentamos el diario vivir. Pero hay mucha gente que no tiene esa bendición. Hay mucha gente que no tiene esa esperanza que usted y yo tenemos. Usted y yo podemos tener un mal día, una mala semana, y llegamos a la casa del Señor, y en los brazos del Señor encontramos paz, fortaleza. Pero hay mucha gente que no tiene esa paz y esa fortaleza que usted y yo tenemos. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de adoración, hombres y mujeres que pasan tiempo con el Señor, que cantamos al Señor. Cantábamos algunas alabanzas hace un rato atrás, y por supuesto que está la personalidad de cada uno ahí también. Hay algunos que cantan con mucho entusiasmo, otros silentes, quizás más quietecitos. Pero lo importante es que cada uno de nosotros nos podamos encontrar cada día con la presencia del Señor. Porque cuando Pedro y Juan se encuentran con el cojo, con el tullido, ahí me imagino yo quizás en las gradas del acceso al templo, en el pórtico llamado La Hermosa, me imagino yo que ellos traen lo que son. Pedro y Juan dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro era fe, Juan era adoración. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted para dar? ¿Qué tiene usted para compartir con esta sociedad? ¿Qué tiene usted para compartir con los que necesitan? Necesitamos compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es que yo estoy aquí enfrente de ustedes, y quizás no todo, pero cada semana. Porque aquí también está mi pastor Miguel Figueroa Padre, que usted sabe que también predica en este lugar. No predico todos los domingos, pero todas las semanas estoy compartiendo una palabra del Señor con ustedes. Porque lo que tengo, doy. Y el Señor me entregó una palabra para compartir con ustedes. Y cada día debo entregar esa palabra para que usted alimente su espíritu y para que usted también bendiga a otros. Permítanme, para ir finalizando la reflexión de esta palabra, comentarles un mensaje, una reflexión que compartí hace algún tiempo con ustedes, que hacía referencia a la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando habían 5,000, sin contar mujeres ni niños, que ya era tarde en la noche y se habían quedado escuchando al maestro. Y los discípulos comienzan a decirle: maestro, despide a la multitud, porque necesitan ir a comer. Y no tenemos nada para compartir. Y uno de los discípulos dice: aquí solo hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Más qué es esto para toda esta multitud? Me encanta ese milagro,
Porque creemos de que Dios es un Dios todopoderoso que hace milagros extraordinarios. Y ese es un milagro extraordinario. Pero ¿sabe cuándo parte ese milagro? Cuando hay un muchacho, cuando hay un hombre o una mujer que está dispuesto a dar lo que tiene. Y este muchacho podría haber dicho: yo estoy asegurado. Con 5 panes y 2 peces me tomo la tremenda 11. Pero este muchacho los puso a los pies de los apóstoles. Los puso a los pies del maestro. El Señor, usted la historia se lo sabe, los bendijo y fueron multiplicados. Y 5,000, sin contar mujeres ni niños, fueron alimentados. Pero ese milagro parte con algo que un hombre y una mujer está dispuesta a dar. Usted y yo, si queremos presenciar un milagro en esta sociedad, en esta comuna de Los Espejos, donde hay tanta necesidad, si queremos experimentar un milagro, usted y yo tenemos que estar dispuestos a dar algo. Tiempo, esfuerzo, trabajo, fe, adoración, servicio. ¿Qué es lo que tiene usted para dar? Nadie puede decir: yo no tengo nada. Todos tenemos algo para compartir. A lo mejor te puede decir: pastor, supiera, no tengo nada de dinero. No solo dinero. A veces no se necesita dinero. A veces se necesita dedicación, tiempo, esfuerzo. Pero siempre hay algo para dar. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y créame que esta sociedad no necesita plata y oro. No necesita dinero. Con tristeza digo que muchas veces, para enfrentar las problemáticas de mi país, siempre se habla de recursos. Y son importantes y son necesarios. Pero lo más importante para cambiar una nación no son los recursos. Para cambiar una nación necesitamos un mensaje. Y ese es el mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje, usted y yo lo tenemos en nuestras bocas. No todo es culpa del gobierno. Muchas veces es culpa de una iglesia que está en silencio. Vamos a comenzar a abrir nuestra boca. Vamos a anunciar a Cristo. Vamos a predicar a nuestro Señor, porque así como ha cambiado la historia de nuestras vidas, hay muchas historias más por cambiar. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor?